bienvenida a todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy en esta transmisión de Ciencia Abierta de la región de O'Higgins, organizada por el Par Explora del Ministerio de Ciencia, un proyecto implementado en la región de O'Higgins por la Universidad de O'Higgins. Para todos y todas quienes nos acompañan, contarles que este es un ciclo que comienza hoy, y vamos a acompañarnos durante todo este segundo semestre con distintas actividades, charlas, talleres, conversatorios, con invitados e invitadas del mundo de la academia, científicos, científicas que han querido acercarse a la comunidad, a la ciudadanía, para también conversar, conocer sobre sus intereses, sus opiniones y dar respuesta a un montón de inquietudes. Mi nombre es Natalia Salazar, soy encargada de divulgación de Par Higgins, y hoy me acompaña en esta sesión un invitado muy especial. ¿Por qué digo muy especial? Porque está en boga con dos temas súper polémicos y contingentes: el cambio climático y las lluvias de hoy. Raúl Valenzuela nos acompaña hoy. Él es profesor asistente de la Universidad de O'Higgins, especialista en ciencias atmosféricas. Sus investigaciones están asociadas a la meteorología, y agradecemos, Raúl, que hoy día nos acompañes y podamos hablar un poco más sobre cambio climático. Hola Natalia, muchas gracias por la presentación y un saludo y gracias por la invitación a todo el equipo de Explora. Muchas gracias a ti. Y también presentarles a quien nos acompañará durante toda esta jornada, durante todos estos capítulos, Cristina Sánchez. Ella es nuestra intérprete de lengua de señas, así que muy bienvenida, Cristina, gracias. Y también la bienvenida a la comunidad sorda de Chile que nos pueda acompañar el día de hoy. También ahí, tras las cámaras más ocultas, está Felipe Alvear, que va a transmitirnos todas las consultas que nos hagan y comentarios desde las redes sociales, contarles que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook Live, de YouTube, de Par Explora O'Higgins. Así que todos y todas invitados, invitadas a realizar sus comentarios por el chat, a través de la reunión también acá en Zoom, y vamos a dar la mayor cantidad de respuestas posibles. Y bien, lo que nos convoca hoy día. La ONU, ¿cierto?, levantó hace muy poquito una alerta roja mundial. ¿De qué se trata este tema? ¿Qué es lo que podemos hacer? Estamos, ¿cierto?, ya ya no podemos mejorar lo que tenemos. Es irreversible el cambio climático hoy día, un montón de preguntas, ¿cierto?, que necesitamos responder. Y para eso, bueno, la charla de hoy, el cambio en el clima de la Tierra, o cambios en el clima de la Tierra. Raúl, te dejo las pantallas para que tú puedas dirigirte y contarnos un poco más sobre este polémico estudio y otras cosas más. Muchas gracias Natalia. Voy a compartir mi pantalla entonces. Bueno, como les mencionó Natalia, el título de esta charla es Cambios en el clima de la Tierra. Y quiero partir mostrándoles esta figura, ¿ya? Para que tengamos una perspectiva de cómo ha sido el clima de la Tierra basado en los cambios de temperatura. ¿Ya? En la parte superior de esta figura ven el tiempo en millones de años, ¿ya? Entonces estamos hablando casi de 3.000 millones de años atrás. La temperatura global del planeta era mucho mayor que la actual. Y pasó por distintos periodos. Periodo en que la temperatura disminuyó varios grados, ¿ya? Periodo en que volvió a subir, y así, de forma oscilante. Esto, cuando nos hablan los profesores y profesoras de la historia de la Tierra, ¿cierto?, nos muestran esta primera Tierra simplemente con lagos primigenios, volcanes, solamente tierra, nada de vegetación ni animales. Bueno, esa era parte de esta Tierra que tenía una alta temperatura. También estos periodos que son de mínima temperatura corresponden a las épocas glaciales, ¿ya? La Tierra envuelta como una bola de nieve, envuelta en eso mismo, en nieve y en hielo, lo más importante. Hay un periodo en que la temperatura se estabilizó, más o menos, ¿ya? En donde empezó a aparecer vida, y principalmente animales ya de mayor tamaño, como los dinosaurios. ¿Ya? La vida empezó mucho más antes, pero cuando existieron los dinosaurios, las condiciones ya eran bastante diferentes que el comienzo.
esas condiciones se mantuvieron por un tiempo, y como pueden ver acá en esta línea roja que representa la temperatura, esta volvió a descender, ¿ya? Y presentó oscilaciones, como la información pasada también, ¿cierto? Mucho más al principio del tiempo. Y llegamos al tiempo actual, el tiempo moderno. ¿Ya? En la escala que tiene esta figura no se alcanza a percibir, y ahora voy a hacer un zoom en este último periodo, donde está acá el óvalo amarillo. ¿Ya? Y partimos acá, por ejemplo, en la era preindustrial, donde la temperatura promedio global era aproximadamente, que es un poco menos de 13 grados. Y desde ese entonces, ya, hasta la fecha, ha ido incrementándose exponencialmente. Hoy en día estamos un poco alrededor de los 13,9, un poco bajo de los 14 grados. Es decir, respecto a la era preindustrial, ya, considerada aproximadamente entre 1850 y 1900, la temperatura tiene aproximadamente 1,1, 1,2 grados más que esa época. Como les mostré recién, la temperatura ha variado durante la historia de la Tierra. ¿Ya? La diferencia con el cambio que estamos viviendo hoy en día es que esta alza de temperatura, que ha sido drástica, rápida también, significativa, no ha sido por causas naturales. Y eso es parte de esta charla. Una primera pregunta, entonces, ¿cómo sabemos de los cambios que les acabo de contar, ¿cierto? 3.000 millones de años atrás. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, hay distintas fuentes que nos permiten a los científicos recopilar información, obtener datos, sistematizarlos y estudiarlo y sacar conclusiones. Una fuente de ellas es la natural. ¿Ya? Hay registros que quedan en lugares como el hielo, en especies como los árboles, ¿ya? En vida, queda registrado en la vida. En las rocas también a veces se pueden encontrar evidencia. En el fondo de los océanos también. Hay registros históricos. Esos ya son más modernos, ¿cierto? Los humanos empezamos en algún minuto a mirar el cielo, a preguntarnos, oye, ¿qué está pasando ahí? En los griegos ya se hacían preguntas respecto a eso, pero ya mucho más cercano al 1800, empezamos a tomar nota de esos cambios, ¿ya? Con el desarrollo de instrumentos, con el desarrollo del telégrafo. Fue bastante importante en el nacimiento y evolución de la meteorología y la climatología. Y finalmente tenemos instrumentos modernos que les voy a mostrar ahora. Entonces, lo que les muestro acá son 4 figuras, son parte de lo que se conocen como los testigos de hielo. El testigo de hielo no es nada más que una muestra que se toma de, por ejemplo, la gente que va al Polo Norte o al Sur, están los casquetes glaciares, va casi, llega al centro del polo y ahí coloca un taladro que puede tener varios metros de profundidad. La gracia de esto es que dentro del hielo quedan atrapadas burbujas de aire, ¿ya? Y ese aire, por lo tanto, contiene una muestra de la atmósfera que existía hace millones de años atrás, ¿ya? Dependiendo siempre de la profundidad que se alcance a llegar. Hay otros registros también que quedan plasmados en el hielo, que tiene que ver con las partículas que se van depositando sobre el hielo. Eso también le ayuda a los científicos, entonces, por ejemplo, a registrar grandes erupciones volcánicas, ¿cierto? Porque la ceniza en algún minuto tiene que caer, parte de esa ceniza puede caer en los glaciares también, ¿cierto? No tan solo en las zonas polares, también en los glaciares. Si un volcán que está cerca del glaciar, probablemente va a quedar el registro. Otra técnica que los científicos usan, especialmente los paleoclimatólogos, es una que se llama dendrocronología. ¿Ya? El nombre, lo sé, es medio complicado, pero es simplemente hacer lo mismo de tomar una muestra, pero ahora de un árbol. ¿Ya? El árbol, entre más grande, es mucho más fácil colocar una broca, tomar una muestra cilíndrica también de ese árbol, luego se lleva eso al laboratorio, y lo que se hace es, con un microscopio, empezar a contar todas las líneas que tienen los anillos de crecimiento. ¿Y qué ocurre aquí? Que los árboles, cuando hay condiciones de humedad, ¿cierto? Que cuando tienen lluvia, o cuando hay condiciones de sol, ¿cierto? Es de lo que se alimentan las plantas, agua, luz, esos anillos pueden quedar más separados o más juntos, ¿ya? Y de esa forma, entonces, también se puede ir registrando condiciones hídricas o hidroclimáticas en el pasado.
si uno tiene un conjunto de árboles, como muestra la figura de la derecha, ¿cierto? Uno puede ir uniendo estos registros, y de esta forma podemos llegar hasta miles de años atrás, ¿ya? Con evidencia que quedó sepultada, por ejemplo, bajo sedimentos, o árboles que quedaron quizá entre medio de un bosque que nadie pudo llegar en mucho tiempo, también madera que se utilizó para construir cabañas, y árboles más modernos, obviamente, antiguos, pero modernos, van a también registrar los cambios que hubo en esa época. Esos son al menos las formas, dos de las formas. ¿Ya? Tengo un amigo que, de hecho, él hace una cuestión mucho más atrevida, diría yo. Él se monta un barco, va cerca de no sé cuántos kilómetros de la costa, digamos unos 20, 30 kilómetros de la costa, hace lo mismo, pero ahora toma muestras del fondo marino, y él lo que estudia son las grasas que interactúan con las condiciones ambientales del océano. En ese caso él es un oceanógrafo. Pero es la misma idea, ¿ya? Los cambios en el ambiente quedan registrados en la naturaleza, y esa es una fuente de información. La otra fuente que les conversaba, eh, los humanos estamos curiosos por la atmósfera hace mucho tiempo, ¿ya? Pero fue con el nacimiento del telégrafo, cuando se podían comunicar unos con otros a grandes distancias, cuando un grupo de gente se puso de acuerdo y empezó a registrar estos cambios, ¿cierto? Con una hora, un valor, teniendo un termómetro o un barómetro, que son los que miden temperatura y presión, y se empezó a registrar. Obviamente es extremadamente difícil mantener un registro a nivel mundial, constante. No sé, una persona se puede enfermar, puede estar una semana sin registrar, y vieron la importancia de que estos registros fuesen continuos, ¿ya? Y por lo mismo, los y la ingeniera son muy creativas e inventaron esta maquinita que está acá, ¿ya? Que básicamente es un termómetro, pero que tiene una aguja. Y esa aguja va subiendo y bajando, y va dejando el registro en un papel, ¿ya? De esa forma ahora no necesitamos a un observador, sino que es la máquina la que nos entrega el registro. Ya ahora desde, no sé, me salto al 1980, diría yo, estas estaciones automáticas empezaron a ser un poco más comunes, ¿ya? O se empezaron a utilizar en realidad. Hoy en día son comunes. Hoy en día tenemos una red agroclimática, la Dirección Meteorológica tiene estas estaciones, la Dirección General de Aguas tiene desplegadas todas estas estaciones en el territorio nacional. Y ellas hacen la misma labor, ¿cierto? En cada uno de estos dispositivos que se observan en la imagen acá hay un barómetro, un pluviómetro, para tomar registros del ambiente. Y ya en la época extremadamente moderna, ya ahora sí, los últimos quizás 20 años, los satélites han sido fundamentales. Y una cuestión muy importante acá es que la meteorología, al ser o al verse iniciado, y la climatología también, al verse iniciado en el hemisferio norte, hay muchos registros que nos dan cuenta de lo que está pasando allá con relativamente buena exactitud. Pero acá en Sudamérica o en el hemisferio sur en general, habían pocas estaciones, ¿ya? Pocos registros. Entonces, en un principio, los modelos que se corrían para estudiar, entender el globo, normalmente tenían demasiado error en el hemisferio sur, porque no estaban estos registros. El nacimiento de los satélites, entonces, ayudó a que el hemisferio sur tuviese un poco mejor de representación en estos modelos numéricos, que ya les voy a hablar un poquito más en los siguientes minutos. Entonces, ese ha sido un panorama ya de dónde viene la información, cómo se registra y para qué se está utilizando también. Una pregunta bonus acá, ¿ya? Que me pareció muy interesante. ¿Desde cuándo sabemos sobre el cambio climático antropogénico? ¿Ya? Le mostré al inicio que ha variado el clima siempre, pero el cambio climático antropogénico, ¿ya? Por efecto de emitir gases de efecto invernadero, si bien hemos escuchado frecuentemente quizás en los últimos 10, no sé, 15 años, o quizás menos, ¿eh? Estoy ahí inventando un número, pero en estricto rigor los científicos vienen advirtiendo estos cambios al menos desde el 1860, ¿ya? Y acá les muestro la fotografía del registro en revistas científicas. Incluso la tercera, en 1912, es una noticia que apareció en un diario. Me parece que es canadiense el diario, ya por el nombre extraño que tiene la revista. Y en ese titular dice que el consumo o el uso de carbón
afecta el clima, como afirmación, 1912. Desde esa época, sin duda, que muchos científicos a distintos niveles vienen diciendo, cuidado, podemos afectar el clima, cuidado, hay registros, hay evidencia científica que muestra que si emitimos o ponemos gases de efecto invernadero en la atmósfera, va a haber un aumento de la temperatura promedio global. Bueno, mucho de eso, yo diría, no se ha hecho caso. Hoy en día, menos mal que ya hay una comunicación mucho más extendida de lo que es el cambio climático, la gente muestra más interés, y bueno, especialmente y lamentablemente porque ya se ven los efectos, ¿cierto? Si a nosotros nos vienen a decir esto hace 20, 30 años atrás, cuando estaba lloviendo, no sé, lo normal, o el promedio que estábamos acostumbrados a sentir y a observar, no lo hubiésemos creído, ¿cierto? Pero hoy en día ya estamos viviendo lamentablemente todos esos cambios. ¿Por qué ocurren estos cambios? Ya hablamos de los cambios naturales, ¿cierto? O de los registros naturales. Bueno, está la variación natural, ¿ya? Lo que se llama la variabilidad natural del clima. El clima es un sistema complejo. La atmósfera es un gas que se está permanentemente moviendo, ¿cierto? Vibrando. Algunas de estas variaciones naturales provienen del Sol. ¿Ya? El Sol es nuestra estrella madre, es la energía que recibimos la que permite que exista el clima y que exista la vida que conocemos. También los volcanes afectan. En el caso del volcán es al contrario, el volcán, una erupción volcánica puede generar un enfriamiento de la Tierra. Y también, por supuesto, los océanos. Los océanos es una parte fundamental del clima. Quizás se habla poco en las noticias, pero para efecto de por qué el clima está como está, bueno, el océano tiene harto que contar. Y están los efectos antrópicos o las causas antrópicas, que ya hemos escuchado reiteradamente en distintos medios, ¿cierto? La emisión de estos gases de efecto invernadero, pero ¿saben qué? No tan solo la emisión de los gases, hay otros cambios que son importantes. El, la quema de bosques y la tala de bosques, ya, entre otros, hay muchos otros, pero son al menos factores que sí intervienen directamente en los cambios que estamos viviendo hoy. Acá les muestro, voy a tratar que sea rápido, una variación, lo que muestra la línea amarilla que sube y baja, que parece electrocardiograma, es una variación de los puntos solares, ¿ya? Para que vean la frecuencia que tiene. Estos son parte de 1700 y termina en el 2000. Entonces hay años que hay muchos puntos solares, hay otros años que tienen muy poquitos puntos solares. Cuando hay muchos puntos solares, entonces hay más radiación que emite el Sol. Cuando hay menos puntos, hay menos radiación que emite el Sol. Y ahí hay una de las causas también, porque se han registrado épocas glaciares recientemente, no sé, hace 300 años atrás. Ya tiene que ver también con la emisión de la energía que proviene del Sol. Este es también, a la gente le tiendo a decir que esto parece en el electrocardiograma, porque así es, la Tierra es un pulso, es como el latido de nuestro corazón, así varía los movimientos, la energía, etc. En este caso es una variable que se llama espesor óptico, y para eso tienen que imaginarse que cuando hace erupción un volcán se llena de ceniza, cuando son erupciones gigantescas, se llena de ceniza el globo. Y cuando se llena de ceniza, entre otras cosas, también se emiten compuestos de azufre. Esos compuestos de azufre crean unas pequeñas partículas que se llaman aerosoles. Y esos aerosoles lo que hacen es que funcionan como espejo. ¿Ya? Lo que hacen cuando hay erupciones volcánicas, entonces, la radiación que llega a la Tierra se refleja como si tuviésemos un espejo en la atmósfera. Entonces, cuando hay estas erupciones, disminuye la temperatura. Acá hay dos erupciones importantes, el Krakatoa y el Pinatubo, y de hecho hay registros de disminución de la temperatura global, de, por ejemplo, medio grado, después de esa erupción, o asociadas a esa erupción. ¿Por qué ocurre? Bueno, puede que hayan o no hayan escuchado sobre este concepto del efecto invernadero. Lo voy a pasar rápidamente acá. El Sol, ¿cierto? Como dije recién, no emite o emite radiación y nos llega a nosotros. Y a los otros planetas también. La Tierra absorbe esa radiación y la vuelve a reemitir. Entonces, cuando la reemite, cuando está saliendo toda esa radiación hacia el espacio,
los gases que están en la atmósfera empiezan a vibrar. Y esa vibración, hay algunos gases que le da lo mismo en realidad y no vibran para nada, pero hay otros gases que sí, ¿ya? Como el metano y el dióxido de carbono, que es el más conocido. Y al vibrar, vuelven a generar energía estos gases y la reemiten a la Tierra. Entonces, si ponemos más dióxido de carbono en este caso, va a haber más energía que se va a volver a la Tierra. Como les comentaba recién, este es uno de los efectos, que el que tiene que ver con la emisión de gases, pero también están los otros, el cambio de uso del suelo, la deforestación, el cambio que estamos haciendo en el consumo de agua para la agricultura, ¿cierto? Hay un artículo científico que salió hace un tiempo atrás de unos rusos, que nadie les creyó. Ellos proponían que, decía, toda la dinámica de la Tierra está asociada a la dinámica vegetacional. La vegetación es lo que genera la dinámica en la Tierra. Tuvieron muchos problemas para demostrar eso, pero de a poco ha salido evidencia que si cambiamos, por ejemplo, las comunidades vegetales, vamos a tener también cambios locales importantes. Eso sí, hay mucha evidencia, sobre todo en el trópico. Y esto tiene que ver con las alteraciones, por ejemplo, que hoy se están haciendo en el Amazonas. Se está deforestando a una tasa espeluznante. Bueno, ya yendo hacia el final de la charla. ¿Qué consecuencias traen estos cambios en Chile? Les voy a hablar al menos aquí de uno. Fíjense, en esta figura, lo que les muestro en el eje horizontal es la precipitación anual, promedio, y en el eje vertical es la temperatura promedio máxima en invierno. Eso considera junio, julio y agosto. Para una estación, Santiago, Quinta Normal. ¿Ya? Esa estación la estoy mostrando acá porque es la que tiene registros más largos y continuos. Entonces, entre los años 1950 y 2009, podemos ver en esta cruz que está acá, que el promedio de precipitación andaba cerca de los 300, 350 milímetros, y el promedio de temperatura máxima andaba cerca de los 15,5, 16 grados. ¿Qué pasa ahora si ese promedio lo hacemos con una época más cercana? Entre 2010 y 2020. Ahí ya caemos en la mega sequía, ¿cierto? Bueno, el promedio disminuyó ya a 200 milímetros y la temperatura aumentó a 17 grados. ¿Qué pasa ahora si en esta misma figura ponemos el promedio de una época futura, lo que nos están diciendo los modelos climáticos, una proyección? Bueno, el panorama lamentablemente se ve menos auspicioso, ¿ya? Porque la precipitación disminuye ahora a 100 milímetros y la temperatura de invierno máxima aumenta a 19 grados. ¿Ya? Esto es una proyección, es un escenario. Hay varios escenarios que tienen estos modelos numéricos y de los que podemos hablar en los siguientes minutos. También hay consecuencias en otras localidades, no solamente en Quinta Normal, por supuesto, en Calama, evidencia de aumento de temperatura máxima. En Iquique, fíjense, hay una tendencia a la disminución de la temperatura máxima. Y eso es un efecto que tiene que ver con los vientos costeros, ¿ya? Y otro fenómeno que ocurre en el mar que se llama surgencia. Respecto a la precipitación anual, bueno, La Serena, si uno mira una serie de precipitación en La Serena, en realidad no ve ninguna tendencia, no pareciera que los puntos están subiendo y bajando en una dirección determinada. Sin embargo, en Concepción, más al sur, uno ve que hay variación, ¿cierto?, entre año a año, pero pareciera que todos los puntos tienden a una menor precipitación. Entonces, de hecho, el recuadro rojo ahí muestra el periodo de la mega sequía, y es cuando las precipitaciones disminuyen significativamente. Chile no es el único país que está sufriendo con esto, por supuesto, ¿ya? En esta figura es un mapa que los colores verdes, lo que quieren mostrar eso es el aumento de precipitación, producto del aumento de la temperatura promedio global, y las zonas marrones, disminución de la precipitación, ¿ya? Entonces, si uno va al mapa y busca Sudamérica, acá está Sudamérica, Chile está por aquí, caemos en la zona en que los modelos están diciéndonos que va a disminuir la precipitación al menos en la zona central, en la zona centro-sur. Pero como pueden ver aquí, no es un efecto tan solo en Sudamérica. África, Australia van a tener un impacto parecido. Y lo contrario estaría pasando en el hemisferio norte, que ya lo estamos viendo en las noticias, ¿cierto? Inundaciones en China, en Alemania y en otras partes del hemisferio norte. Justamente acá los modelos están diciendo que hay una tendencia al alza
en esta otra parte del globo. Bueno, para no hacer más larga la charla, entonces, ahí quiero dejarlos con 3 conclusiones grandes, ¿cierto? La Tierra ha cambiado, ¿cierto? La Tierra per se y su clima también. Y eso lo ha hecho durante toda la vida, toda la existencia de la Tierra. No obstante, hay una diferencia con los cambios recientes, porque son acelerados, no corresponden a una variación de estas fuentes naturales. Y lo que se ha demostrado recientemente, en realidad ya hay varios años que la evidencia es abrumadora, ¿ya? Y que es producto de la actividad humana respecto a estos cambios recientes. Bueno, y finalmente depende de nosotros cómo queremos que continúe este cambio, ¿ya? Y ahí está la toma de decisiones individual y la toma de decisiones también de nuestros gobernantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Sin duda un tema muy, muy interesante. Si gustas, puedes dejar ahí de compartir la pantalla. Parece que no estoy. Ahí está. Bien. Bien, el tema sin duda da para mucha conversación y mucha discusión. Y antes de pasar a las preguntas del público que están ahí, veo ansiosos con preguntar algunas cosas. Comentarte que hay público que se ha venido conectando ahora hace poquitos minutos, así que quizás, Raúl, pedirte que comentes una vez más, quizás en un resumen, ¿cómo ves tú o cómo podrías explicar esta alerta mundial que se ha declarado respecto al cambio climático? Y luego vamos a dar pase a quienes quieran hacer sus preguntas, que las pueden dejar por el chat o también pueden levantar la mano y le vamos a dar la palabra. A ver, lo que hizo el último informe del IPCC, que son las bases físicas de los cambios que estamos observando, es advertir que ya la evidencia es abrumadora. En los informes anteriores todavía parte me imagino que son los gobiernos, tratan de poner en duda, y las empresas también que tienen interés en esto, tratan de poner en duda la evidencia científica. Entonces, lo que hace el último informe es eso, es decir, ¿saben qué? Ya lo hemos tratado de ver por todo el punto de vista y no hay forma. O sea, siempre llegamos a la misma respuesta. Esa es la actividad humana la que está aumentando significativamente la temperatura del planeta. Bien, gracias. Ahí sabemos que hay unas preguntas por redes sociales. Le doy el pase a Felipe. Felipe, coméntanos cuáles son sus preguntas. Hola, buenas tardes a todos, primero que todo. Mira, Alejandro Iván Soto Toledo le pregunta al profesor sobre el informe que acaba de ser publicado. ¿Es cierto que este cambio climático ya es irreversible o qué podemos hacer para mitigarlo? Sí. Miren, hay cambios que van a costar, yo diría, no sé si la palabra es irreversible, pero va a tomar demasiados años revertirlo. Por ejemplo, la pérdida de glaciares. Los glaciares se están perdiendo por aumento de la temperatura promedio global. Un glaciar no se recupera en 20 años. Yo creo que un glaciólogo va a tener una respuesta mucho más precisa, pero yo creo que van a ser mucho más que eso. Entonces, uno puede decir, a ver, son reversibles, irreversibles, quizás a escala humana. O sea, nuestros hijos ahora, si van a un glaciar, no van a ver lo mismo que vio alguien que tiene 80 años ahora. Entonces, desde ese punto yo diría que son irreversibles, a escala humana son irreversibles. Les mostré en la primera figura que la Tierra ha cambiado de un punto a otro, pero en miles de millones de años, ¿cierto? Pasa de este infierno gigante que es la Tierra a un espacio totalmente congelado. Entonces, yo creo que sí, todavía hay cosas por hacer. Ya estamos, a ver, hay un punto de inflexión que han puesto los científicos que han participado en el IPCC y al que se ha llegado a los acuerdos a nivel mundial, que es 1.5 grados. Ahora estamos en alrededor de 1.1. Por esa barrera, ¿por qué es importante? Porque lo que dicen los estudios es que después de esa barrera
es donde se van a sentir los cambios más significativos. Entonces, por supuesto, uno puede decir, mira, todavía tenemos cosas por hacer. Tenemos cosas por hacer, pero de mi punto de vista, la barrera que tenemos hoy en día es tecnológica. Hay otras barreras también. Una de las barreras es tecnológica. Por ejemplo, ¿cómo podemos reemplazar las emisiones del transporte aéreo, que es una de las más contaminantes? Por ejemplo, hoy en día no hay cómo reemplazar eso. Hay quizás alternativas con los vehículos, pero todavía el precio de la electromovilidad a nivel de vehículo es excesiva para muchos de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hay? Una necesidad de avance tecnológico en almacenamiento de energía, por ejemplo. Por ahí va mi respuesta. Y por acá tengo una pregunta también. En la región de O'Higgins específicamente, ¿han habido grandes cambios? ¿Qué es lo que se puede ver a lo mejor a simple vista? O, no sé si nos puedes comentar, Raúl, ahí algo de eso. Yo debo hacer una declaración pública. Yo no soy de la región, ¿ya? He estado informándome de la región, pero mira, de los comentarios que he visto de gente que sí es de la región, sí, todos dicen que los lugares donde ellos iban hace, no sé, 5, 10 años atrás, ya no se ven igual. Es decir, se ven las condiciones secas. Eso es producto de esta megasequía en la que estamos. Falta de lluvia, la vegetación va a sentir eso y va a repercutir en menor verdor, ¿cierto? Menor tamaño también. O sea, si hay poca agua, las plantas lo que hacen es, bueno, tengo que adaptarme, entonces no voy a hacer estas hojas grandes que tenía antes, las voy a hacer un poquito más chicas para no transpirar tanto. Ahí Margarita parece que quería comentar algo delante. Sí, bueno, yo soy de la sexta región, trabajo aquí en la comuna de Marchihue, soy de San Fernando, pero acá en Marchihue se observa la sequía, pero enormemente. Ya llevamos años en que algunos sectores se le está llevando agua en camiones aljibe. Y lo otro que yo noto también, puede que esté equivocado, pero noto el alza de las temperaturas en el verano extremas y todo seco, o sea, los incendios así, ahí que son una amenaza constante. Ahí, sí, yo he escuchado muchos de esos comentarios de varias localidades, justamente. Sí, ahí no sé si hay alguien más que quiera comentar o preguntar algo. Veo ahí unas cámaras. Felipe, ¿tú tenías otra pregunta por redes sociales? Vamos a pasar una que está Ignacio Mariqueo. Dice, profesor, ¿usted cree que las consecuencias del COVID, han ayudado negativa o positivamente al planeta? Me parece, sí. Hay una figura que vi hace poco y que mostraban que no se ha visto un efecto significativo respecto a las emisiones de CO2 en este periodo de COVID. Y eso, de cierto punto de vista, es razonable, porque, bueno, Chile no es el único país que está restringiendo la movilidad, ¿cierto? Entonces, lo que quiere decir que las fuentes más importantes, o sea, los automóviles son una contribución, pero no es la fuente más importante, ¿ya? Son otras fuentes. Entonces, al parecer, no se ha visto, al menos desde el punto de vista de las emisiones, no se ha visto un cambio significativo durante la pandemia. Hay otra pregunta acá, dice si conoces algunas referencias bibliográficas que puedas compartir quizás por el chat o ya más finalizada la charla sobre que den cuenta del cambio climático en la región de O'Higgins. Ahí sí después nos puedes compartir o puedes mencionar alguna. Buena pregunta. Sí, a ver, hay un documento que generó la Dirección Meteorológica junto con el Ministerio de Medio Ambiente que ven el panorama global de Chile respecto a cambio de temperatura y precipitación. Puedo compartir, o sea, tendría que navegar el computador, prefiero hacerlo después, pero a través de ParExplora podemos compartir si a alguien le interesa esa Sí, información. recordarles también a las personas, aprovechar de pasar el dato,
que quienes se vayan inscribiendo en nuestra plataforma de Ciencia Abierta van a formar parte de la comunidad Ciencia Abierta y van a poder acceder también a otros contenidos. Así que ahí en la plataforma, los que se han inscrito con sus nombres, sus correos, les vamos a mandar la información adicional que nos pueda compartir Raúl finalizada esta charla. Felipe, ¿tenemos otra pregunta? Ahora creo que sí. Sí, tenemos aquí a Pamela. Que nos consulta. Hola, primero que todo, hola. Respecto a la pérdida de biodiversidad a consecuencia del cambio climático, ¿qué especies cree que podrían verse amenazadas en nuestro país o la región? Creo que es una buena pregunta, pero no sé si la puedo responder yo, la verdad. Ya soy muy ignorante en temas de biodiversidad. Lo que sí puedo decir, que me hicieron hoy día justamente una pregunta similar en la mañana, es, no sé si hay especies que no están generando problemas. Y por supuesto que hay especies, son todas aquellas especies que consumen agua, no sé si en exceso, porque las especies al final consumen el agua que tienen que consumir por la evolución que tuvieron. Pero si usamos esas especies o elegimos esas especies, por supuesto que vamos a tener muchos más problemas hídricos de los que ya generan la mega sequía. A lo mejor hay que adicionar a ese comentario, Raúl, que la región de O'Higgins es una región que se ha visto muy afectada en el tema hídrico. La universidad está creando un museo del agua, se está relevando el tema del agua a nivel global, a nivel regional. Y ahí preguntarte, ¿cómo ves tú específicamente este tema, el tema hídrico en el país, en la región de O'Higgins, que de repente también se topa un poco con estas situaciones, ¿cierto?, de utilización de agua excesiva o cortes de tránsitos de agua para la agricultura por las grandes empresas o contaminación del agua. Saber tu opinión un poco al respecto de eso, que es un tema sin duda muy polémico y difícil de quizás de alinear o de combatir. Sí, a ver, hay dos aspectos que la gente debería tener un poco más clara ahora que lo voy a explicar. Hay dos tipos de sequía. Una sequía es la meteorológica, que es producto de la falta de precipitación, y la otra sequía es hidrológica. ¿Ya? Es decir, los ríos traen menos agua para uso. Entonces, los meteorólogos, ¿cierto? Tenemos nuestros pluviómetros, estamos viendo que está lloviendo efectivamente menos agua. Ahora, no necesariamente eso debería repercutir en el acceso a agua superficial. ¿Ya? Lo que se está viendo ahora es que hay una sequía de ambas, ¿cierto? Meteorológica e hidrológica. Entonces, ¿qué hacemos cuando falta agua en los ríos? Bueno, primero que todo, yo diría revisar la política. Yo estoy súper de acuerdo que la política que hay hoy en día no nos está ayudando para nada, nos está haciendo un flaco favor para poder sobrellevar esta crisis hídrica. Segundo, bueno, la agricultura, no sé si está en el top, no sé si el 1 o el 2 en el consumo de agua. Tecnologizar, ¿cierto? Esfuerzo para seguir tecnologizando, para hacer mucho más eficiente el uso del agua en el riego. Eso es un esfuerzo súper grande, que probablemente hay mucho más de una fuente en la que tiene que surgir la ayuda. Acciones como esa, obviamente si nosotros somos conscientes de esto y también utilizamos en la casa el agua de manera racional, también va a ayudar, pero pasa lo mismo que les comentaba con el CO2, o sea, hay fuentes que son significativas, o sea, cambiando esas fuentes sí va a haber un cambio significativo inmediato. El consumo humano, si bien contribuye, pero no es el más significativo. O sea, habría que avanzar más fuertemente en las otras medidas. Gracias, Raúl. Por acá, Silvana Acevedo. Silvana, no sé si estás por ahí, quizás podrías hacer tú la pregunta porque no sé si la comprendo tan bien. Ahí está la Silvana. Sí, bueno, yo pertenezco a una comunidad que está en la comuna de Marchihue, ¿ya?
que se caracteriza por estar emplazada en el secano costero. Por ende, por naturaleza, el recurso hídrico siempre ha sido bajo, más aún con la sequía. No sé si hay algo que se pueda hacer, así como de manera individual, que se le pueda enseñar a los estudiantes como para cuidar el recurso, ya sea con pasto, con nativo, con lo mismo que ellos tienen en las casas, porque de hecho la comuna es prácticamente rural. El sector urbano es muy pequeño, ¿ya? Hay muchos cerros, mucho valle. Entonces Sí, yo preguntaba si se podía hacer algo como para enseñar a trabajar con lo que ya existe, con lo que ya hay. mm. Eh, no sé, a mí, yo con mi cabeza científica se me ocurre hacer algún experimento, ¿no? Pero también yo creo que es difícil, no sé, a ver, yo soy una persona en que nunca he tenido problemas de acceso, pero yo sé que hay gente que tiene tremendos problemas para acceder al agua, que necesita un camión de aljibe todos los días, o niños que tienen que ir a buscar agua a lugares distantes. Para mí es súper difícil imaginarme ese mundo. Eh, no sé exactamente qué se le puede enseñar a un niño o una niña para que valorice o cuide mejor el recurso, la verdad. Quizá ahí con la gente de educación, yo admiro a la gente de educación porque tiene esa facilidad de pensar métodos y maneras de que los niños y niñas, los seres humanos en general, entiendan una cosa de manera más fácil. No sabría qué decirte ahora, en este minuto, Silvana, la verdad. Y comentar a Silvana también que una vez más voy a hacerle harta propaganda a Ciencia Abierta, la plataforma. Vamos a estar subiendo contenidos y también en Explora hemos desarrollado contenidos dirigidos a docentes y a estudiantes para trabajar acciones o contenidos asociados al tema agua. Así que Silvana, también ahí te dejo invitada para que luego puedas compartir esa información. Margarita. Gracias. Quizás un poco como para comentarle a Silvana o qué se puede hacer. Delante, bueno, el profesor decía de que en cuanto a lo que tenía que ver con forestación, pues a lo mejor no nos iba a poder responder esas preguntas, pero yo siento que eso también es importante dependiendo de la zona. Hace algunos años atrás, el colegio hizo una investigación en relación a la comuna, el archivo urbano, en relación a los árboles introducidos y los árboles que eran nativos. Y esta, como decía Silvana, es una zona del secano costero, por lo tanto ya de por sí es seca. Y en esa investigación, por las calles de lo que es la parte urbana, quizás más del 80% de los árboles que habían eran especies introducidas. Entonces, una de las soluciones que se le daban a los concejales de la época, porque este proyecto se fue a presentar al municipio, es que cuando se hagan esos recambios de árboles, porque hay árboles que están viejos y se tienen que recambiar, que esa forestación, ese árbol que se plante en la calle, sea un árbol nativo y no introducido, porque si bien es cierto, el profesor decía, el árbol va a consumir el agua que solamente necesita, pero los árboles nativos acá consumen el agua que necesita y están adaptados a ese clima seco, por lo tanto, obviamente, ahí estoy cuidando el recurso hídrico. En cambio, con las especies introducidas, ¿no? No, entonces eso es lo que yo pienso que es una de las cosas que está a la mano de las autoridades, pero ¿cómo hacerlos que tomen conciencia de eso? Que cuando hagan el recambio de árboles, lo hagan por especies nativas, de acuerdo a la zona. Sí, hay buen dato, o sea, buen consejo también, ¿cierto? Respetar y conocer un poco más sobre nuestra flora nativa, y así también poder promover el cuidado y el uso más eficiente del agua. Ahí también rescatar lo que decía Raúl hace un rato, el uso de las tecnologías, el desarrollo de nuevas tecnologías para la eficiencia hídrica y también para la eficiencia de otro tipo de energía, la energía solar, que en esta región también se está implementando en gran medida, y también mucha tecnología para la agricultura.
quizás estar dispuestos a conocer, ¿cierto?, sobre estos desarrollos tecnológicos. A veces se levantan alertas y creemos que porque viene la tecnología necesariamente va a venir también el desplazamiento del ser humano en el trabajo. No sé, Raúl, si nos puedes comentar un poco tu opinión también sobre eso e invitar también a la gente a conocer. En la región de O'Higgins acá hay muchas personas que trabajan y que pertenecen a este ámbito agrícola, y sin duda existen muchos comentarios y rumores, ¿cierto?, que llega tecnología, entonces nos quedamos sin trabajo. Sí, creo que un aspecto súper importante y un miedo, yo creo, muy legítimo. Yo creo que ese miedo viene un poco como de la mano de la idea esta de la revolución industrial, ¿cierto? Porque creamos máquinas que reemplazaron a todas las personas y esas personas se quedaron sin trabajo. Yo creo que la revolución que tenemos que tener acá va por la información, ¿cierto? Y va por tecnología, de hecho, de bajo costo, que no necesariamente va a reemplazar a la gente, sino que va justamente a eso, a generar información. Y con esa información nosotros podemos tomar mejores decisiones. Y en ese marco tecnológico, en realidad uno no tiene por qué sacar a la gente, sino que le das a la gente mejores herramientas para tomar decisiones y aprovechar, no sé, en este caso, de mejor manera el agua, por ejemplo. O no sé, quizás con lo mismo que dice Margarita del reemplazo de la vegetación. Bueno, veamos cómo se están comportando estas especies nativas versus las que son introducidas, es decir, que efectivamente son mucho más eficientes, van a consumir menos agua. Bueno, entonces ahí hay una alternativa y una decisión que se puede tomar informada. Nosotros acá en la universidad con unos colegas estamos introduciendo esta idea de tecnología de bajo costo, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que juntamos una serie de sensores para que tomen datos del ambiente, y a su vez esos datos del ambiente nos van a poder servir para luego, no sé, gestionar de mejor manera un invernadero, distribuir de mejor manera el agua, etc. ¿Ya? A ese nivel tecnológico me estoy refiriendo. Y yo creo que no tiene por qué reemplazar a la gente, ¿ya? Sino que darle mejores herramientas. Muchas gracias, Raúl. Y para ir cerrando, si hay alguien más que quiera hacer algún comentario por acá en el público, veo que se levantan aplausos y todo eso, pero no sé si alguien tiene alguna otra pregunta antes que cerremos. Aprovechen, ahora es el momento de preguntar sobre cambio climático, Sobre las lluvias. sobre las lluvias también. Sí, ahí yo tengo una pregunta antes de cerrar, pero aquí, bueno, muchas gracias, profe, me gustó mucho su presentación, dice Pechera 632, no sé cuál será el nombre, pero ahí te mandan felicitaciones y Gracias. agradecimientos. Si no tenemos más, no hay más comentarios ni más preguntas, sin duda el tema de cambio climático es un tema que da para muchas aristas, ¿cierto? Vamos desde el cuidado del medio ambiente, reciclaje, todo puede contribuir a mejorar, a mitigar los efectos de este cambio climático. Sin duda, hoy día ya sin muchos más cuestionamientos desde la academia, es provocado o está siendo acelerado por el ser humano. Así que todos y todas podemos contribuir para que eso disminuye o no siga creciendo a un nivel tan extremo como lo hemos visto hoy día. Antes de cerrar eso, no sé si es cambiar de tema, pero preguntarte por las lluvias. ¿Sigue lloviendo? ¿Son efectivas estas lluvias que van a caer durante estos días en la región y el país? Y cuéntanos un poco más de cuánto más va a llover. Vamos a tener que estar preparados, vienen o no vienen muchos más vientos. Ahí Raúl es experto en esa área. El diluvio universal. ¿El diluvio universal viene o no? ¿Es así? Cuéntanos un poquito, Raúl. Bueno, aprovecho de contarle a la gente acá que lo que estamos sintiendo ahora es el efecto de un río atmosférico. Y ahí, eso da para otra charla. Los ríos atmosféricos son es vapor de agua muy fuerte que golpea, en este caso, a Chile. Y parece eso, si uno lo ve con el satélite, parece un río, justamente. Estas lluvias se supone que son entre miércoles, claro, entre hoy y mañana jueves. Mañana jueves, más o menos a mediodía, pasado mediodía, debería empezar a decaer. Ahora son intermitentes, no sé, en la mañana acá en Rancagua y Machalí estaba lloviendo intermitentemente, y en la tarde se puso a llover más constante.
más o menos va a ser así constante hasta mañana y luego ya deberían ser chubascos hasta finales del jueves, yo creo, sí, inicio del viernes. Entonces Eso no, es lo no que vamos a estoy tener un gran diluvio más. Vamos bien entonces, y agradecida toda el agua que Sí, por cae supuesto. aquí Alivia un poco la sequía. en nuestra región de O'Higgins. Bueno, y yo antes de despedirme, bueno, dejo acá por acá Alejandro Soto por Facebook, lo saludamos, dice excelente presentación, gracias por los espacios. Antes de despedirme, nuevamente lo digo, y darle el pase a Raúl para que dé sus palabras finales, quiero aprovechar de dejar los invitados e invitadas para la próxima semana, en este mismo horario, a las 17 horas, el próximo miércoles, vamos a estar hablando sobre la variante Delta y la tercera dosis de la vacuna. Así que todos y todas invitados, un tema también muy interesante, contingente, queremos saber qué va a pasar con Delta, van a seguir aumentando los casos, cuánto debemos preocuparnos o no. Todo eso la próxima semana a las 17 horas también por la plataforma de Ciencia Abierta, todos y todos invitadas. Aprovechen de pasar el dato ahí en sus familias, amigos, para que se inscriban y forman parte de esta comunidad Ciencia Abierta. Yo me despido, Raúl, te dejo tus últimas palabras para darnos acá un mensaje quizás de ánimo y de encuentro, para que no nos deprimamos, ¿cierto? Y pensemos que todo está perdido. No, sí, bueno, no, gracias a todos por estar acá, por haberme escuchado, y gracias a Par Explorer también por la invitación, ¿ya? Y el mensaje de esperanza, nada, el clima va a variar, ¿no? Yo creo que la mega sequía se va a terminar, van a volver las lluvias, no, quizás no como antes, pero debería volver en algún periodo cercano a 5 o 10 años, ¿no? Parece mucho, pero para el clima no es tanto. Eso. Bien, mensajes esperanzadores entonces. Muchas gracias todos y todas. Y antes que se vayan, tengo que pedirles algo muy importante. Necesitamos de su retroalimentación, por favor, a quienes todavía permanecen conectados, si nos pueden regalar 5 minutitos más de su tiempo y nos pueden contestar estas breves preguntas. Yo por mientras me despido de la conexión de las redes sociales. Muchas gracias también. Por ahí por redes sociales vamos a dejar un link para que nos respondan la encuesta. Y quienes están acá, por favor, no sé si Catalina, estás por ahí, que me ayudes con la encuesta. Ahí está Catalina también, que es nuestra encargada de vínculo con el medio, vínculo escolar. Gracias, Catalina. Ahí está la encuesta. Si todos y todas pueden contestar, les agradecemos. Me despido nuevamente entonces, que estén muy, muy bien. Chao, chao. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Raúl. Chao. Chao. Muchas gracias, muy interesante. Tenemos mucha tarea por hacer, ¿cierto? Y eh, es, eh, es preocupante también. Me voy satisfecha por la charla y espero estar el miércoles próximo. Muchas gracias. ¿Quién nos habló? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Brunilda. Brunilda. Soy profesora del Liceo José Victorino Lastarria. Bueno, muchas gracias por acompañarnos también. Y sí, claro, esperamos contar con usted, con sus estudiantes, con toda la comunidad interesada en informarse sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, por su tiempo y por la información que nos dio sobre el tema.
Gracias también ahí, no sé quién estaba, no logro identificar a las voces. Dice Luis Felipe, muchas gracias por la oportunidad, soy alumno de un liceo nocturno. Muchas gracias también Luis Felipe. Navalín. Nos escriben por acá, nos saludan Andrés, Silvana, Evelyn, Josefa, Viviana, Brenda, Catalina, todos y todas que se han conectado hoy. Les agradezco nuevamente. Quienes vayan respondiendo a la encuesta pueden desconectarse y nuevamente invitados, invitadas para la próxima sesión de Ciencia Abierta acá en la región de O'Higgins. Chao. Chao, chao. Chao, Ahí hay otro, puede gracias. seguir leyendo por Chao, mientras los profe. comentarios. Dice, soy alumno del Liceo Industrial de San Fernando. Le agradezco mucho su tiempo y su información que nos dio a todos. Nos vemos. Nos vemos. Ahí no me dice su nombre, pechera. Brenda, muchas gracias por la charla. Me llamo ahí- Jordan. Gracias, Jordan. Es que no aparecía tu nombre. Gracias también por contestar la encuesta el día de hoy.